Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el 25 de enero, nuestra Iglesia y también cristianos de otras confesiones celebramos esta fiesta que es la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Hay dos fechas en el año en que recordamos especialmente a este apóstol. Una es la de hoy, el 25 de enero, y la otra es el 29 de junio, en la que comparte la fiesta con el apóstol Pedro en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Solemnidad que nos recuerda que estos dos gigantes de la fe, estos dos grandes testigos de Jesucristo en la ciudad de Roma ofrecieron finalmente el supremo testimonio, el testimonio del martirio. Entonces, fíjense, la fiesta de la conversión hoy y la fiesta del martirio de San Pablo el 29 de junio vienen a marcar como el principio y el final de toda su entrega maravillosa a la obra de Jesús. Ese principio, es decir, esta fiesta, este momento de su conversión, es un hecho de tanta, pero de tanta importancia que se comenta varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles está el primer relato donde se describe cómo este hombre, perseguidor de cristianos, resulta perseguido por el amor de Dios, resulta perseguido por la gracia de Cristo y finalmente Cristo lo derriba y en tierra aprende a mirar de otra manera esa fe que tanto ha despreciado. Esa conversión vuelve a ser descrita en el capítulo 22 de este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles y de ahí proviene la primera lectura que escuchamos en el día de hoy. Y esa misma conversión, como una especie, podríamos decir, de meditación, como una especie de resumen vocacional, vuelve a aparecer en el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo. Y todavía hay otras señales y otros textos en el Nuevo Testamento que hablan de este hecho prodigioso. Y lo mínimo que uno puede decir es que tuvo que haber sido no solamente un acontecimiento magnífico para San Pablo, sino un acontecimiento providencial. Podríamos decir que es un verdadero paso de Dios para aquella comunidad cristiana que apenas estaba naciendo. Bueno, creo por todas estas cosas que San Pablo es uno de esos nombres que tiene que resultarnos como muy familiar. Porque vieron que al venir a celebrar la misa
¿Cuántas veces nosotros escuchamos lectura de la carta del apóstol Pablo? Ella aparece en cartas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los tesalonicenses, cartas a Filemón, cartas a Tito, carta a Timoteo, cartas que indican una misión apostólica impresionante. Pablo, podemos decir que es como la imagen misma de ese anhelo que todo misionero debe tener, el anhelo de transmitir la buena noticia de Jesús, el anhelo de llevar hasta los últimos confines la noticia del Evangelio. Y por eso todas estas cosas hacen que San Pablo sea como el apóstol más conocido de todos, lo cual tiene como una dosis de gracia por un lado y a veces hasta de suave ironía, porque resulta que Pablo no pertenece al grupo de los 12. Los evangelistas, por ejemplo en el capítulo 3 de San Marcos que hemos leído en estos días pasados, nos cuentan que Jesús eligió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y a esos 12 los llamó apóstoles. Pero curiosamente, quien va a realizar la mayor tarea de lo que significa ser apóstol va a ser uno que no fue de ese grupo de los 12 primeros. Y el mismo apóstol Pablo tiene conciencia de ese llamado extraordinario de Dios que ha recibido. Pablo tiene conciencia de cómo ha sido para él una especial misericordia de Dios. Pablo era un hombre muy instruido. Pablo era un hombre que no solo estaba educado en la ley de Moisés, sino que quería practicar con lo mejor de sus fuerzas todo lo que pedía esa ley. Podríamos decir que Pablo tenía luz en su vida. Tenía luz en su vida porque la ley es una luz. La ley de Moisés, que fue la que él conoció, es una gran luz. Y el relato de la conversión nos dice que ese acontecimiento sucedió al mediodía, que era el momento de mayor luz, imagen que sirve para la ley como la mayor luz que Pablo había recibido. Pero resulta que esa luz no es suficiente para lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, la conversión de Pablo es el paso de una luz, la luz de la ley, a otra luz superior, la luz de la gracia, la luz que se manifiesta en ese amor sobreabundante y sin límites de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan aquello que nos dice San Juan en su prólogo? En Cristo hemos recibido gracia sobre gracia, un don por otro don, porque la ley nos fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos llegaron por Jesucristo. Por todo esto podemos decir que cada conversión, cada una, es en realidad una historia de amor que Dios realiza con cada persona. Pero es una historia de amor que no se vierte únicamente en un corazón, sino que quiere, a través de ese corazón, llegar a muchos otros. Porque la persona que se convierte no solo resulta ella bendecida, sino que se convierte en un canal que luego bendice a otros. Y esa palabra sí que es apropiada para hablar de San Pablo, un hombre que se convirtió en un canal de gracia, en un canal de bendición, en un canal de amor para muchos otros.
Por eso, en ese sentido, la conversión de Pablo es como emblemática. De hecho, cada vez que en la liturgia escuchamos lectura de la carta del apóstol San Pablo, fíjense, nos estamos beneficiando de esa fiesta, nos estamos beneficiando de esa conversión, nos estamos beneficiando de la gracia que él recibió. La recibió él, pero no la recibió solo para él, la recibió para distribuirla. Y esto parece que es como una ley en la Sagrada Escritura. La elección siempre tiene una misión. Dios no elige a la gente para darle privilegios o para darle distinciones. No, cada elección tiene una tarea, cada elección tiene una misión. Y esa misión, a imagen del gran misionero, que es Cristo mismo, siempre implica un regalo, una donación, implica dar de sí mismo algo. Pensemos en el caso de María, por ejemplo. Podemos decir que es la vocación humana más alta, más excelsa. Pero esa elección tiene una misión, Madre del Mesías, con todo lo que eso implica de donación. Especialmente al pie de la cruz, vemos cómo María tiene que dar todo de sí misma y lo da con amor. Lo mismo Pablo, elegido de modo tan misericordioso, pero a la vez puesto en camino para una misión. Y en esa misión, este hombre tendrá que desgastarse y tendrá que entregarlo todo hasta la propia vida. Pidámosle a María entonces, a la Virgen, a la Madre de Dios y a su esposo San José, que el Señor haga brillar también el sol de su misericordia en nosotros, para que nos podamos reconocer a cada instante de nuestra vida, nos podamos reconocer elegidos y podamos también, como San Pablo, ponernos a su servicio y entregarnos totalmente a la hermosa tarea del Evangelio. Que así sea.